En este caso, la evaluación se está haciendo. Permian es la cuenta del Permian que queda en el estado de Texas, en los Estados Unidos, en donde Ecopetrol tiene una asociación con la Oxy. Ese negocio no le gusta al presidente Petro, dice que hay que venderlo, dice que es malísimo. Bueno, en realidad Víctor va más allá. Dice que el negocio es la palabra que utiliza el presidente, que es un negocio chimbo, que eso salió mal. No es una palabra mía, la dijo el propio presidente Gustavo Petro al referirse al Permian. Dijo, es un negocio chimbo que metió el señor Bayón, recuerde el expresidente de Ecopetrol, a Colombia. Es un negocio chimbo. Para el presidente Petro, Permian es un negocio chimbo. Le da a Bayón, pero por ahí derecho me parece le da también a Roa, porque el presidente de Ecopetrol, el que él puso, el presidente Petro, ha dicho que el negocio del Permian, en donde hay petróleo y hay gas, es un gran negocio. Y al abuso también, para Néstor. Y al abuso también porque le dice al abuso que no tienen los datos reales y por eso la concepción, la defensa que tiene el abuso hoy en día sobre ese yacimiento, sobre el Permian. Entonces, ahí le dio varilla a todo el mundo. Y anuncia Ecopetrol, el presidente, que Ecopetrol va a vender, que puede ser un negocio de muchos cientos de millones de dólares. Marcela Peña. Néstor, buenos días. A Colombia le metieron gato por liebre con las inversiones de fracking en Estados Unidos en la cuenca del Permian. Esa es la teoría hoy del presidente Gustavo Petro, para quien el negocio es malísimo y por eso hay que venderlo. Además, claro, de su discurso ambiental en contra del petróleo y específicamente en contra del fracking. Este es el momento en que se va de frente contra el negocio en Estados Unidos durante su entrevista con Univisión. Que es un negocio chimbo en el que metió Bayón a Colombia, en el campo de ese, y le explico por qué y fácilmente. Porque en medio del mar de petróleo que hay ahí, en ese lugar de Delaware, unos valles, y Texas, en medio de ese mar de petróleo, y tiene el sindicato en saberlo, pero se equivoca por no tener los datos, el campo Permian no tiene tanto petróleo sino gas. Cuando estallaron las críticas en redes sociales, la respuesta del presidente Gustavo Petro fue que su fuente no es la burocracia dirigente en la empresa Ecopetrol, sino la realidad de los datos. Remitámonos entonces a los datos oficiales, que son los informes que Ecopetrol entrega a los inversionistas cada 3 meses. En el segundo trimestre de este año, el Permian obtuvo un récord de producción de 116.000 barriles equivalentes por día, de los cuales 64.000 son de petróleo y el resto, 52.000, corresponden a gas. Es decir, tenemos más gas que petróleo actualmente en ese campo. El mismo informe señala que la producción de esta cuenca está creciendo 17% frente al año pasado, lo que contrasta con lo que está pasando en Colombia, donde la producción agregada tanto de Ecopetrol como de Jocol está cayendo. Dice el presidente Petro que aquí nadie jamás se había preguntado qué son los barriles equivalentes de petróleo, pero hay que aclarar que los reportes de las petroleras siempre se hacen así, en barriles equivalentes. Los barriles equivalentes son una medida estándar de la industria que permite tener unas conversiones de la importancia del gas frente a la importancia del petróleo, una medida estándar que utiliza la industria, no solo en el Permian, sino también a nivel general. Se lo digo de otro modo, los 751.000 barriles de producción que reportó Ecopetrol en el segundo semestre incluyen, por supuesto, todo el gas que produjo la empresa. Saliéndonos de la burocracia de Ecopetrol, como le llama el presidente, una burocracia, por supuesto, nombrada por él, la USO, que es el principal sindicato de la compañía, dice hoy que el Permian es el activo más rentable de todo el portafolio, con los menores costos de levantamiento por barril. Para la USO, aquí están en juego 100 millones de barriles en reservas, 13% de la producción, 4.200 millones de dólares en inversiones y el futuro de la compañía, por lo que desde el fin de semana vienen haciendo advertencias al gobierno de materializarse esta decisión de vender Ecopetrol Permian, que pondría en riesgo a Ecopetrol. No le quedará un camino diferente a nuestro sindicato que adelantar acciones contundentes de movilización y protesta contra estas medidas que marchitan la empresa. A lo que reacciona la USO es a la recepción de manifestaciones de interés por la compra de esos activos. El presidente Petro diciendo que el Permian es pésimo negocio, que es chimbo negocio, repito las expresiones del señor presidente, y por otro lado los sindicatos, el propio presidente de Ecopetrol diciendo que el Permian ha sido buen negocio. El presidente de la USO del sindicato de Ecopetrol es don César Loza. Señor Loza, bienvenido, buenos días. Buenos días, Néstor, un saludo muy cordial para usted, su mesa de trabajo y los oyentes. Señor Loza, el presidente dice ayer que ustedes en el sindicato no tienen los datos, lo cito a él textualmente,
que ustedes no tienen los datos y que Ecopetrol, la burocracia de Ecopetrol no tiene los datos y que él tiene la verdad porque él vio un informe de una oficina de control de los Estados Unidos. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuáles son los datos que ustedes tienen en Ecopetrol o en el sindicato, señor Loza? Con mucho respeto me permito manifestar que el que tiene los datos cerrados es el señor presidente de la República, Gustavo Petro. El presidente Gustavo Petro tiene odio, aversión hacia los combustibles fósiles, carbón y petróleo y gas. Voy a limitarme a hablar de lo que me corresponde, que es petróleo y gas. Y quiero dar 3 datos categóricos frente al Permian. Primero, hoy es el negocio más rentable que tiene Ecopetrol. El costo del levantamiento del barril está aproximadamente entre los 5 y 6 dólares, mientras en Colombia está entre 12 y 14 Cuando dólares. usted dice, perdón, segundo dato. Levantamiento de barril quiere decir costo de producción de barril. Sí, lo que vale levantar un barril y ponerlo en superficie. Ok. Sí, costos de producción traducido. Sí, el segundo dato, contundente, categórico. Hoy el Permian representa el 10% de las reservas del grupo empresarial Ecopetrol. Es decir, quitarle eso a Ecopetrol sería quitarle 190 millones de barriles, 190 millones de barriles equivalentes. Y el tercer dato, categórico también. Hoy el Permian está produciendo 115.000 barriles equivalentes en el año 2023. Es el 15% de la producción de Ecopetrol. Y en el año 2022 producía el 5%, producía un poco menos de aproximadamente 60.000 barriles. Ahora, con relación a lo que el presidente Petro manifiesta, este es un cuarto dato desglosado del anterior. Nosotros estamos produciendo, o el Permian más bien está produciendo 115.000 barriles equivalentes, de los cuales 65.000 barriles son de crudo, o sea, negro, crudo. Pero perdóneme ahí, señor Loza, lo interrumpo. La tesis del presidente es que el negocio del Permian es chimbo, porque eso que técnicamente usted dice se llaman barriles equivalentes, dice el presidente que eso es gas, no petróleo. ¿Eso es cierto? Está equivocado el presidente al interpretar que todo es gas. 65.000 barriles de esos 115.000 equivalentes son crudo, petróleo crudo, y los otros 50.000 equivalentes son gas, que son aproximadamente entre 290 y 300 millones de pies cúbicos de gas. Lo que pasa es que hay un factor de conversión y en el estándar que se maneja en la industria, pues generalmente no se dice un campo produce tanto petróleo y tanto gas, sino se habla de barriles equivalentes. 65.000 de 115.000 son crudo. 65.000 barriles son crudo, es decir, líquido, negro. Eso es más o menos el 60% de barriles equivalentes. Eso es aproximadamente el 60%, 58%, y el resto es gas, que son aproximadamente entre 290 y 300 millones de pies cúbicos al día. Ahora, Néstor, permítame aclarar lo siguiente. Pero esto lo que quiere decir es, el Permian sí le está produciendo petróleo a Ecopetrol. Independientemente de la postura que se tenga a favor o en contra del fracking, hoy el negocio más rentable que tiene Ecopetrol es el Permian. Aunque no genera un solo empleo en el país, es una realidad que tenemos y no podemos desprenderlo de él por una situación netamente pasional. Sí, señor Loza, le hago una pregunta de carácter político. Ustedes en el sindicato de la USO, ustedes eran petristas. Ustedes ayudaron a elegir al presidente Petro. Ustedes pusieron plata para la campaña del presidente Petro. ¿Han tenido la oportunidad de hablar de este tema con el presidente Petro? Néstor, permítame decirle que yo extrañaba esta pregunta porque siempre que me entrevista me la repite, pero bueno, ya me la sé. La no, pues es que estamos hablando de semejante desacuerdo entre el presidente de la República y el sindicato de Ecopetrol. Pero además ustedes sabían que el presidente iba a marchitar los hidrocarburos en campaña. Bueno, sí, nosotros apoyamos al presidente Petro, yo nunca lo he negado. Nosotros creemos que es importante que el país viva en paz, que haya reformas sociales, que haya reforma laboral, pero eso no le quita al sindicato su independencia, y cualquier decisión que tome cualquier gobierno, llámese Gustavo Petro o el presidente que sea,
frente a la pretensión de marchitar Ecopetrol, tendrá una respuesta de este sindicato, y la respuesta es categórica. Si hay una decisión para afectar a Ecopetrol, si amenazan con privatizar Ecopetrol, si hacen este negocio para invertir en energías limpias, en granjas solares y en energías eólicas, pues nosotros estamos de acuerdo con la transición, pero no estamos de acuerdo que vayan a marchitar Ecopetrol. El 80% del EBITDA que tiene Ecopetrol se lo produce el negocio tradicional de petróleo y gas, y si hay una decisión para afectar Ecopetrol, este sindicato reaccionará independientemente que hayamos apoyado a Gustavo Petro. En eso quiero ser totalmente claro y transparente. Sí, ustedes se están enterando hoy, año 2025, que el presidente Petro quiere marchitar Ecopetrol, o quiere marchitar el negocio del petróleo y del gas y de los hidrocarburos, o que odia el gas y el petróleo. Pues me estoy enterando y nos estamos enterando, al igual que ustedes se han enterado esta semana, que el presidente Petro le dijo a la junta directiva de Ecopetrol que había que vender el Permian. Eso no lo había dicho antes, pues lo había dicho antes, tal vez de forma más gaseosa, esta vez lo hizo de forma más precisa, y en ese sentido nos estamos pronunciando con precisión y con determinación. Sí. Dice usted, señor Loza, que el presidente está lleno de datos cerrados cuando precisamente pues afirma que esto es un negocio chimbo, el del Permian. Pero es que resulta que esos datos cerrados se los entrega el propio presidente, ni más ni menos que el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien era su antecesor en ese puesto, quien fue el presidente de la USO, que es el sindicato más importante de todos los que tiene Ecopetrol y que hoy usted está al frente. Usted, digamos, ha podido hablar con el señor Edwin Palma para saber por qué está alimentando con esos datos al presidente de la República. Yo no tengo esa certeza que esos datos se los está entregando Roa o que se los está entregando Edwin Palma. Estoy seguro que Edwin Palma tiene los datos acertados. No creo que haya hecho entrega de esa información. Yo tengo, y si me permiten, porque estoy con el teléfono al oído, tengo un informe que me llegó esta madrugada. Yo estoy por acá en España, me llegó aquí hace poco el informe, pues. Y tengo aquí el dato del ingeniero y el informe en el cual se fundamenta el presidente. Me tocaría mirar el nombre, si me lo permiten, pero estoy seguro pues que quienes conocen técnicamente la información, sí, señor, no le han entregado esos datos errados al presidente. Lo que pasa es que el presidente tiene una postura, eso es como genético pues, contra el petróleo y el gas, y pues difícilmente acepta argumentos. Nosotros, hace 2 meses aproximadamente, nos reunimos con el presidente en el Palacio de Nariño. Lo recuerdo, y le sí. manifestamos nuestro interés en que se haga la transición, pero que es necesario mantener a Ecopetrol, porque además hay otra cosa, apreciados periodistas de la mesa de Blue Radio, apreciado Néstor. El presidente habla de transición, todo el mundo habla de transición, pero es que la transición vale plata. ¿De dónde van a sacar la plata? Le hemos dicho, presidente, hagamos con rigor técnico una curva básica y vamos a hacer industria del petróleo y gas, y lo que se produzca por encima de esa curva básica destinarlo a la transición. Ahora, hay un elemento que quiero precisar, si me lo permiten, de manera contundente. A mí me gusta hablar con datos. Vea, aquí tenemos enemigos de la industria del petróleo, ¿sí? Además de la postura visceral del presidente Gustavo Petro contra la industria, está la postura irracional del ANLA contra la industria. Por ejemplo, les voy a dar este dato. Vea, hay un proyecto de generación de vapor en el subsuelo con neblina que permite que todo el tren de los campos petroleros de Puerto Boyacá, que necesitan diariamente 22 millones de pies cúbicos de gas, que liberen el 80% de ese gas, pero el ANLA, o la ANLA, como se quiera llamar, negó el cambio menor a una licencia. Entonces, esto significa que no tenemos amigos de la industria en la institucionalidad, en gran parte de la institucionalidad, y por supuesto que eso conlleva que el sindicato tenga que marcar la diferencia, independientemente que hayamos apoyado a Gustavo Petro. No vamos a ser los sepultureros de Ecopetrol de la USO por esas posturas ambientalistas irracionales. Don César, hay un asunto aquí que es clave, y yo creo que ustedes lo dicen en su mensaje en redes del domingo, pero quisiera preguntárselo aquí claramente para que usted les explique a los oyentes y a quienes nos ven a esta hora. Si Ecopetrol llegara a vender el negocio de fracking en la cuenca del Permian, que es de lo que estamos hablando en Estados Unidos, en el que tiene ahí una sociedad con la Occidental, con la Oxy, ¿qué pasaría con Ecopetrol? Bueno, pues yo creo que los datos son más dicientes que cualquier narrativa. Estamos diciendo que se le quita el 15% de la producción de Ecopetrol y se le quita el 10% de la reserva. Eso va a conllevar a que Ecopetrol, a que el mercado reaccione negativamente contra Ecopetrol. Ecopetrol hoy debe $28.500 millones.
El ejercicio en el bursátil demuestra que Ecopetrol vale tal vez 15 mil millones de dólares. Es decir, nosotros valemos 50 y debemos 100. La deuda, y si la el deuda, mercado reacciona negativamente, y si el mercado, perdóname, sí. Y si el mercado reacciona negativamente puede conllevar a Ecopetrol a la quiebra. Así de sencillo, para ponerlo pues en términos muy concretos. Hoy lo que le entiendo es que la deuda duplica el valor estimado de Ecopetrol en bolsa. Sí, señor, tal cual. Imagínese usted de lo que estamos hablando. Don César, el presidente Petro la semana pasada se reunió con unos integrantes de la Junta Directiva, usted lo sabe y aquí lo mencionamos. Allí se precipitó la salida de la presidenta de la Junta, Mónica de Greiff, porque el presidente dice que quiere hacer unos cambios en la Junta que le permitan llevar a cabo estos negocios, estas acciones. Si al final la Junta Directiva de Ecopetrol, con esa reconfiguración que quiere el presidente hacia personas que le obedezcan más fácilmente lo que quiere, entre esto las ventas del negocio del Permian, ¿qué va a hacer la USO? Bueno, la USO acudirá a las instancias deliberativas, que en principio es la Junta Directiva Nacional. Acudiremos a un plenario nacional de dirigentes y a la Asamblea Nacional de Delegados. Todo lo haremos muy rápidamente y, por supuesto, la decisión que se tome colectivamente será la decisión que acataremos. Pero me anticipo a decir que la reacción nuestra será de movilización, porque no vamos a aceptar que el patrimonio más activo que tienen los colombianos se vaya a poner en riesgo. ¿Movilización quiere decir paro? Puede decir paro, puede decir hasta más, Néstor, pero yo no me anticipo. Esperaré pues las instancias deliberativas del sindicato, pero este sindicato, el USO, no va a permitir que ese patrimonio histórico que hemos construido, que el mismo presidente ha reconocido, que la USO creó Ecopetrol y hoy se venga pues a poner en riesgo. Además no nos puede olvidar una cosa, es que Ecopetrol no es solamente el interés de los trabajadores directos y contratistas. Ecopetrol en los últimos 10 años ha entregado más de 250 billones al fisco nacional. Cada vez que Ecopetrol entrega dividendos al país, se están evitando reformas tributarias. En consecuencia, hay que defender la empresa más importante que tenemos todos los colombianos. Señor Loza, le voy a hacer una pregunta y perdóneme la insistencia, pero es que una frase suya me llamó mucho la atención. Dice usted, nos acaba de decir, nosotros la USO no vamos a ser los sepultureros de Ecopetrol. Y mi pregunta es, ¿no fueron ustedes los sepultureros cuando votaron por el presidente Gustavo Petro? Es que cuando uno mira la baraja de posibilidades que teníamos en ese momento, ninguno, doctor Loza, decía que quería acabar con los hidrocarburos. Solo el presidente Gustavo Petro o el candidato Petro al que ustedes apoyaron. ¿Eso no es ser parte de un super sepulturero? ¿No fueron parte de esa expresión que usted mismo acaba de mencionar? Cuando Petro era candidato, nunca habló de estas situaciones con este nivel de detalle. Petro habló, siendo candidato, de la transición energética. Nosotros desde la USO somos defensores de la transición energética, pero es que esa transición energética no es cerrar los pozos y apagar las refinerías. La transición energética no puede ser sinónimo de poner a los trabajadores a aguantar hambre y a vender un activo valioso. La transición energética es un proceso progresivo, sistemático, con la inclusión de todos los actores, y en principio es un proceso complementario, generación de fuentes de energías alternativas, pero no significa que tiene que ser cerrar un proceso, en este caso el de los hidrocarburos, una industria como la de los hidrocarburos, para ir a depender de otra. Esto es un proceso progresivo, sistemático y con la participación de todos y sin afectar el patrimonio público. Petro, candidato en el 2022, ¿no dijo que iba a acabar los contratos de exploración? Él habló de los contratos, pero en ese momento también se dejó claro que incluso con los más de 300 contratos, la industria se puede y se podía reactivar. Pero ya hoy está poniendo unos términos pues mucho más fuertes pues sobre la industria, y por supuesto que el sindicato no va a convalidar ese tipo de decisiones. Sí. Bienvenido, señor Loza, al grupo de los arrepentidos. Es el sindicato de Ecopetrol anunciando movilización producto de la intención del presidente Petro de salir del negocio en la importante cuenca del Permian. Señor Loza, gracias por acompañarnos. Don Néstor, que tengan un bonito día. 7 de la mañana, 42 minutos. Estás